Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan aquí en una transmisión más de la congregación que se congrega en las villas de Arraiján. Un gran placer poder contar con ustedes, con su presencia en este estudio y en esta nueva serie que estamos iniciando. Una serie de estudios que tendremos durante los meses de agosto y septiembre, en la que estaremos hablando acerca de esos hermosos himnos que cantamos, esas hermosas alabanzas que entonamos a Dios y la importancia detrás de ellas, la historia en ellas, lo que aprendemos cuando cantamos estas alabanzas. Pero de eso hablaremos en unos minutos. Primeramente, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por la bendición que nos da, lo que nos permite vivir y tener esta oportunidad de estudiar, que aunque estemos separados físicamente, estamos unidos en espíritu y a través de estas redes sociales, a través de esta tecnología, podemos reunirnos para estudiar de su palabra, aprender más de ella y en este caso aprender acerca de esas alabanzas que entonamos a usted, Señor, con las cuales esperamos darle gloria, darle honor a usted, Señor, a través de nuestras alabanzas, a través de estas palabras que entonamos, que nos edifican, que nos enseñan unos a otros, pero especialmente darle esa honra que usted merece, Señor. Sé con cada uno de los hermanos en la congregación y sé con aquellos que nos están visitando de otros lugares y que podamos ser la luz en este mundo que tanta oscuridad tiene, que podamos ser de ayuda en la obra, Señor, en todo lo que usted nos facilita. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y damos gracias por todo. Amén. Pues sí, amados hermanos, como estamos mencionando, como estamos hablando, estamos haciendo un estudio en base a nuestros himnos, a nuestros cantos de alabanza. Vamos a estar estudiando, no cómo cantarlos, porque ciertamente no soy la mejor persona para esa área, pero sí vamos a estar estudiando acerca historia de ellos, el compositor, el escritor o el traductor en algunos de sus casos. Vamos a estar hablando acerca de el contexto del himno, qué referencias podemos ver bíblicas en él, qué enseñanzas hay en ellos, porque ciertamente esto es de importancia. La palabra de Dios nos enseña sobre ello y leemos sobre esto en lo que Pablo escribe a los hermanos en Corinto. Vamos a la primera carta de Corintios y leamos en el capítulo 14, versículos 14 al 15. Dice de la siguiente manera: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué significa esto? Pensemos que no sabemos ni una palabra en chino y alguien está empezando a orar en ese idioma y nosotros le seguimos la corriente. Sí, tal vez estamos repitiendo los mismos sonidos que esa persona dice, pero ¿qué entiendo? Absolutamente nada. De ahí que es importante que hayan intérpretes que nos ayuden a comprender qué es lo que se está diciendo, por qué se está diciendo y entonces dar la razón en base a ello, tener ese entendimiento. Así que esto es importante en la oración, esto es importante en el aprendizaje y ciertamente es importante en nuestras alabanzas, porque como dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, tengo la actitud de cantar. Recordemos que Santiago nos dice que si alguien está alegre, cante alabanzas al Señor. Entonces, mostramos ese espíritu, esas ganas, ese deseo de hacer las cosas bien, pero también tenemos que hacerlo con entendimiento. Y es aquí donde hay algunas alabanzas que quizás conocemos, no enseñan cosas que son correctas. Y cuando leemos la carta de Pablo a los hermanos en Éfeso y también en Colosas, leemos acerca de que nuestros cantos, nuestras alabanzas también son enseñanzas. Estamos edificándonos, estamos aprendiendo de ellas. Entonces es importante cantar con entendimiento. De allí que precisamente nuestra serie de estudios se llama Entendiendo nuestros cantos. Vamos a estar estudiando 9 himnos durante estos 2 meses y allí está la lista de ellos. Esta lista fue populada, fue generada en base a consultas que hicimos con la congregación y que los hermanos y hermanas nos hicieron saber: me gustaría un estudio sobre esta y esta alabanza. De allí que está esa selección allí. La primera de ellas, sí, ciertamente fue selección de este servidor, porque quizás, en mis propias palabras, es una de las más hermosas alabanzas que entonamos a nuestro Padre Celestial. Y vamos a estar hablando sobre ella. Nuestro Dios vive hoy. Se utiliza los himnarios cantos espirituales
es el número 211. El himno número 211 en cantos espirituales, esos que son de la portada en negro. Muy bien, entremos de lleno entonces a estudiar este himno. Nuestro Dios vive hoy. ¿Qué dice este himno? ¿Qué nos hace saber? Bueno, vamos a ver muchos detalles, pero primeramente comprendemos que aunque muchas de nuestras alabanzas, algunas puede que sean inspiradas en lo que un salmo escribió, o el salmista escribió. En esos podemos saber que entonces ciertamente hay palabra de Dios en esos himnos, pero los himnos que entonamos no son palabra de Dios, no son inspirados por Dios. Los hombres que los han escrito puede ser que sean personas religiosas, puede ser que tengan personas que tienen conceptos religiosos, se los incluyen en sus alabanzas, pero no son palabra inspirada por Dios directamente. Entonces hay que tener cuidado a la hora de escucharlos. En este caso, el autor del himno Nuestro Dios vive hoy es un hermano de la iglesia, es un hermano en Cristo, es un miembro del cuerpo de Cristo y su nombre es Aaron Wesley Dickus. Y el hermano, el himno obviamente lo escribió en español, en inglés, y luego se hizo la traducción. Y ese himno, el nombre original es Our God, He is Alive. Nuestro Dios, Él está vivo. Nuestro Dios vive hoy. Hablemos brevemente sobre este hermano porque ciertamente su vida es muy interesante. A veces pensamos de que porque somos cristianos nuestra vida debe ser aburrida, monótona, sin sentido. Pero hay muchos hermanos que han triunfado en muchos aspectos en esta vida y que quizás ignoramos. El hermano, como podemos ver, vivió por 90 años, nació en 1888 y murió en 1978. Este hermano nació en la ciudad de Festus, en Missouri, Estados Unidos, más luego su familia se muda al área de Indiana, otro estado, y es allí donde crece. Al ir creciendo, llega a la edad de 20 años y obedece el evangelio, pero antes de obedecer el evangelio, o en ese mismo tiempo de vida, en ese mismo tiempo en su vida, llega a casarse con su primera esposa, Berta, quien luego muere muchos años después, y entonces después se casa con su segunda esposa, llamada Flora, y hablaremos de ella en unos breves minutos. Pero tenemos que entonces, a la edad de 20 años, toma dos de las mejores decisiones de su vida: casarse y obedecer el evangelio. Y cuando obedece el evangelio, se narra que él hizo un voto. Ahora bien, no estamos hablando de los votos que leemos en el Antiguo Testamento. Este es un voto que se puede decir es voluntario. Él, en ese momento, cuando obedece el evangelio, hace un compromiso para con Dios. Le dice a Dios que le ayude a poderse preparar, a que pueda estudiar. Si el Señor me permite obtener una educación, la usaré para el servicio del Señor. Es triste saber que hay muchos hogares cristianos en los que quizás los padres han puesto todo el empeño en preparar a sus hijos en la vida secular y estos llegan a sus estudios universitarios, sacan sus carreras, quizás se vuelven exitosos en sus trabajos y se olvidan por completo de que deben de servir a Dios. Esta es una hermosa enseñanza que podemos ver de la vida del hermano Dickus en el sentido de que podemos ver, sí, debemos de perseverar, debemos de prosperar en esta vida, pero hagámoslo para servir a Dios en primer lugar. Este hermano hace esto y ciertamente Dios no demora en apoyarle en su iniciativa o en su deseo. Leemos en base a varias biografías que hay del hermano disponibles en internet e incluso en libros, que hemos utilizado algunos para redactar esta lección. El hermano empieza brevemente, casi instantáneamente después de ser bautizado, empieza a prepararse para predicar, empieza a predicar y en base a lo que predica, bueno, recibe algún tipo de ingreso y entonces con ello se prepara, se educa, incluso llega a sacar un doctorado. Imagínense el poder del deseo de superarse que tenía este hermano. Y es que este hermano, entre muchas de las características, es que fue un científico. Y hablaremos en unos minutos acerca de algunos detalles sobre eso. Incluso algunas biografías dicen que fue su suegro el que le alentó a predicar. Sé que conoces a muchos hermanos que algún familiar es que le alienta a predicar y hemos tenido grandes predicadores en la historia de la iglesia gracias a que alguien incentivó, algún familiar, algún ser querido, incentivó a hacer esto. En 1930 se muda a Cookeville, Tennessee.
Esta es una ciudad que mi familia y yo tenemos la bendición de conocer porque incluso hay hermanos que nos apoyaron mientras estuvimos en la escuela allí e incluso hay hermanos que han apoyado a mi suegro en el ministerio por muchos años. Así que es un dato muy bonito para nosotros enterarnos que este caballero se mudó allí. Se mudó allí después de haber terminado sus estudios o en el proceso de, y vemos cómo llega a formar parte de la facultad de una universidad allí, la Universidad Tennessee Polytechnic Institute. No llegó solamente como un profesor, también como el director del departamento de física. Vemos que él hizo una solicitud a Dios y Dios le permitió prepararse y se preparó bien. Y él no se ha apartado del servicio a Dios. Leemos que 20 años después se muda a Florida, a un nuevo proyecto, a una nueva iniciativa en la que llega a ser el decano académico de la Florida Christian College, la universidad en Florida, y él lo hace con el pensamiento, con la idea de que de esta manera puedo influir más a nuestros jóvenes a buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos estos detalles sobre este hermano, pero el hermano también fue sumamente talentoso. Tuvo muchos talentos que puso al servicio de la obra. ¿Sabías, por ejemplo, que esas luces direccionales que activas en tu automóvil son un invento de él? Ciertamente, él es parte de ese proceso. Él en 1920 inventó y patentó un sistema de luces intermitentes en automóviles. Y bueno, está lloviendo, es parte de las cosas, espero que podamos escuchar bien lo que estamos hablando en esta lección. Pero tenemos este detalle. Él inventa esto. No era una persona que se puede decir común y corriente, era una persona con mucho intelecto. También inventó un sacapuntas eléctrico, un regulador de velocidad de automóviles e incluso una sierra eléctrica. El hermano también escribió libros, escribió al menos 3 libros, uno de bosquejos de sermones, uno sobre el liderazgo de la iglesia y otro sobre un comentario de los libros de Hebreos y Romanos. También el hermano, ya en avanzada edad, es que empieza a trabajar en escribir himnos, en escribir alabanzas. Su segunda esposa fue de gran apoyo en esto. Incluso se dice que se debe mucho a ella que él empezara a escribir los himnos. Y era una mujer que era casi tan, las características dice que tenía los mismos principios cristianos que su primera esposa. Entonces vemos la ayuda idónea que en este caso en este hermano, habiendo quedado viudo, encuentra otra mujer digna, otra mujer virtuosa que le ayuda en su vida. Por motivos de salud, el hermano casi queda ciego y sin embargo siguió escribiendo estos himnos, estas alabanzas. Y su hijo, que también fue predicador, escribió al respecto, que lo encontramos en el libro The Garden of Song, un libro que ha sido escrito y compilado por otro hermano, en el que se narran biografías de muchos hermanos en la Iglesia de Cristo, hermanos y hermanas que narran, bueno, en esas biografías se narran acerca de estos hermanos que compusieron himnos o música para himnos. Pues bien, su hijo E.A. Dickus dice lo siguiente: de todos los logros de A.W. Dickus, que incluyen componer Nuestro Dios vive hoy, recibir el premio al servicio comunitario en Tampa, inventar la señal de giro automática y servir como decano de Florida College, el de mayor gozo fue el de su predicación. ¿Vemos? Él hizo un voto con Dios y él le dijo: permíteme estudiar, permíteme prepararme y lo pondré a tu servicio. El hermano lo llevó a cabo durante toda su vida, lo que hizo como ministro, como siervo de la iglesia de Cristo. Hermanos, si algo podemos aprender de lo poco que hemos hablado del hermano Dickus, es que efectivamente tenemos talentos, tenemos habilidades y Dios desea que las usemos para su servicio. Pues bien, 1960, esa década bastante famosa no solamente en Estados Unidos sino alrededor del mundo. Muchas situaciones se daban, hay un problema que empieza o comienza a tomar forma en ese tiempo y es precisamente para el tiempo en que este hermano escribe este hermoso himno que estamos estudiando. Se dice que en la década de 60 empezó un grupo idealista a generar la idea o la conciencia de que Dios está muerto. Comenzó a generar y a hacer bulla, a hacer saber al mundo: ese Dios en el que ustedes creen está muerto. Incluso llegó al punto que la famosa revista Time llega al punto de publicar en su portada de abril de 1966 simplemente esas 3 palabras: ¿está Dios muerto? Esa pregunta.
escribe un artículo al respecto. Toda esta situación se da. Hay algunos hermanos que dicen que el hermano Dickus escribió este himno en base a ese artículo, en base a esa situación. Sin embargo, otros hermanos cercanos a la familia afirman que no es así. Lo cierto es que el himno nos sirve como una hermosa respuesta ante todo aquel que quiere negar la existencia de Dios. Muy bien. Para algunos esta ha sido la portada más icónica de esta revista. Quizás se podría decir la que la mandó, la lanzó a la fama, de acuerdo con algunas personas. Y es que en ese tiempo el 97% de la población de Estados Unidos afirmaba ser cristiana o se consideraban cristianos. Entonces ciertamente esto causó un gran debate, un gran desafío, unas grandes circunstancias en las que se da este tipo de situaciones. El cristiano sabe algo. El cristiano que vive de acuerdo a la palabra de Dios sabe muy bien lo que Pedro nos ha hecho saber. Pedro nos ha hecho saber en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 15 al 16, que siempre debemos estar preparados para presentar defensa. Pero no es una defensa violenta, no es una defensa ofensiva, es una defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que hace preguntas o demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, tenemos este detalle de que el hermano haya o no escrito este himno en base a lo que haya o no escrito este himno en base a lo que está ocurriendo en ese momento, es un himno que nos ayuda y ayudó ciertamente en esa época a los hermanos a salir adelante, a defender la fe, a defender esa esperanza que tenemos en hacer saber, Dios, nuestro Dios, vive. El mundo puede decir que está muerto, pero nuestro Dios vive. Y las hermosas letras en este himno nos ayudan a afirmar esto y nos ayudan también a ir a la escritura y confirmar lo que estamos afirmando a través de esta alabanza. En Estados Unidos, curiosamente, la primera vez que se publicó fue un himnario en el que entró, se puede decir, a última hora. Entonces, después del último himno, se pega esta hoja y se le conoce como el himno 728B. Si conoces hermanos estadounidenses, sabes que les dices ese número o esa clave, si se puede decir 728B, ellos te van a responder, nuestro Dios vive hoy. Our God, He is alive. Ellos saben esto, conocen esta historia porque es un himno importantísimo para cada uno de nosotros que defendemos la esperanza que hay en nosotros. Entonces, empecemos a analizar por lo que resta de nuestra clase en esta noche el himno. Su primera estrofa, el hermano Dickus, y el himno ha sido traducido por Carlos Bermea. No encontré información sobre este caballero, pero si de algo estoy sumamente agradecido, es que se tomó el tiempo de traducir lo más literal posible este himno. Hay muchas traducciones de himnos y hay muchas traducciones de artículos o material cristiano en que la persona pone su propia interpretación, sus propias ideas, sus propias creencias en lugar de lo que originalmente se escribió. Y esto es algo que es importantísimo para nosotros, porque si estamos hablando la misma página, si tenemos el mismo sentir, si somos unánimes, debemos de pensar y hablar lo mismo, ¿cierto? Entonces, me encanta que este traductor, que no tengo la oportunidad de conocer o tener más detalles, se dedicó a traducir lo más cercano al inglés original del himno por parte del hermano Dickus. Y la primera estrofa dice, hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz e hizo el mundo con su poder. Hermosas palabras que nos hacen ir al principio de la Biblia. Génesis 1:1, en el principio creó ¿qué? ¿Quién qué? ¿Y qué creó? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y fue dando orden a todo. Y seguimos porque podemos contar, por ejemplo, al salmista. ¿Y el salmista qué nos hace saber? El salmista en el Salmo 19:1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Pintó los cielos con su luz. En estos días mi esposa salió a hacer un mandado y cuando volvió me contó lo encantada que venía y que durante todo el viaje de vuelta vio un arco iris completo en el cielo, un atardecer hermoso con un arco iris y cuán alegre se sentía, cuán motivada se sentía de saber
esto solamente Dios pudo haberlo pintado, esto solamente Dios es capaz de hacerlo. Entonces es hermoso saber esto, que Dios, los cielos, cuentan la gloria de Él y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En el 33, versículo 6, nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Más aún, el versículo 9 nos afirma que Él hizo el mundo con su poder, porque dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, cuán hermoso es saber, cuán hermoso es poder cantar estas palabras regocijados, acompañados unos a otros y decir, efectivamente, hay más allá del cielo azul un Dios que humano no lo ve. No puedo verlo, pero sé que existe, sé que es poderoso, sé que vive. Entonces podemos pasar a la siguiente estrofa del himno. Y dice así, hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. ¿Te acuerdas de Hebreos 1, 1 y 2? Te invito a que vayas a tu Biblia y abras este texto, pero es hermoso saber lo que el hermano acaba de escribir. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. Nos hace una clara referencia a todo el Antiguo Testamento, a cómo Dios hablaba con estos hombres y estos hombres comunicaban lo que Dios deseaba que el hombre hiciera en ese momento. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Acabamos de hablar acerca de la creación y acabamos de hablar acerca, en este caso acabamos de leer cómo efectivamente Dios en un tiempo habló a través de los profetas, hoy habla a través del Hijo. Pero ¿cómo habla a través del Hijo? Mira qué hermoso como lo plantea el hermano Dickus. Conozca usted al gran divino, pues su palabra reveló. ¿Cómo sabemos lo que Cristo, cómo sabemos lo que Dios ha revelado? Es a través de su palabra. Pablo, como le escribió a Timoteo, 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Es inspirada por Dios. Y acabamos de leer que hoy nos habla a través de su Hijo. Así que toda escritura es inspirada por Dios, es inspirada por su Hijo, tiene poder, ciertamente están vivos, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo. Perfecto, bíblicamente, no es que es libre de errores. Es alguien que está completo, tiene todo lo que necesita para seguir adelante. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y quiénes escribieron la Biblia? Ciertamente fueron hombres, pero no cualquier tipo de hombre. Fueron hombres que fueron seleccionados por Dios para que revelaran en su momento, en su historia, los detalles que Dios quería que la humanidad supiese y que sabemos hoy en día. Hoy en día no hay hombres inspirados que reciban un mensaje privado de Dios, porque si fuese así irían en contra de la Biblia. Y esos hombres están yendo en contra de la Biblia. Por eso es importante revisar, escudriñar las Escrituras y ver lo que la palabra de Dios dice. Te invito a que leas 2 Pedro 1, 19 al 21, en el que claramente nos dice lo que está escrito en la palabra de Dios no es por inspiración, autoridad privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es hombres que escribieron a Dios o escribieron sobre Dios en base a lo que yo pienso, me parece, quisiera decirles esto y esto y esto, porque yo creo que Dios dice esto. No, ellos sabían lo que Dios decía, porque Dios ciertamente se los había revelado. Dios ciertamente les había hecho saber, esta es mi palabra, hágansela saber a los demás. Entonces vemos el hermoso poder de este himno en que nos hace saber que efectivamente es por su palabra a quien podemos conocer a Dios, porque Él ha revelado. Versículo 21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El hermano Dickus, en simples palabras, nos está haciendo saber, Dios ha revelado su palabra, Dios ha revelado su voluntad, Dios ha revelado que Él es el yo soy, que Él es el todopoderoso. Toma eso en consideración, canta con alegría, canta con gozo, hazle saber cuán agradecido estás
de lo que Dios ha hecho contigo y por ti. Llegamos a la tercera estrofa. La tercera estrofa dice, mi vida libre del error, segura en mi Dios está. ¿No entiende esto el pecador? Solo Dios, solo mi Dios comprende ya. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O algunas traducciones dicen, razonemos. Dios te invita al diálogo. Dios te invita a que tengas una conversación con Él, a que explores lo que Él ha escrito y a través de tus oraciones le hagas saber lo que te molesta, lo que te preocupa, lo que necesitas, lo que agradeces. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aquí vemos cómo la vida puede estar libre del error. Dios desea limpiar tus pecados, limpiarte absolutamente, tenerte nuevamente dentro de su redil. Como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios tiene hermosos planes para ti y para mí, el limpiar nuestros pecados, borrar nuestra deuda y permitirnos vivir una vida libre del error, segura en Dios. Miqueas 7:18 dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Dios está dispuesto a perdonarte. Dios está dispuesto a recibirte. Dios está dispuesto a liberarte del pecado para que vivas en servicio a Él. Y esto es algo que los pecadores no quieren entender. Más de que no lo entiendan, no desean entenderlo, porque se congracian en su pecado. Juan 17:14-17, nuestro hermoso Señor Jesucristo, estando en estos últimos momentos de su vida, ora al Padre y le pide por sus discípulos y le pide por quienes vendrán después de sus discípulos y hace saber que efectivamente ellos, al igual que nosotros, aunque vivimos en el mundo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. De allí que es importante comprender que Dios nos separa del pecado. Dios nos ayuda a vivir la vida que quizás nosotros no comprendamos del todo, pero Dios tiene un gran plan para ti y para mí. Tenemos también en Romanos 13:13-14, las últimas letras, las últimas líneas que Pablo escribe a los hermanos en Roma. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, eso es lo que le encanta al pecador. No en lujurias y lascivias, le encanta al pecador. El pecador no comprende, Dios no quiere eso. No en contiendas y envidia. El pecador vive de esa manera. No entiende esto el pecador. Deja todo eso. Bueno, no lo entiendo. Dios sí lo comprende. ¿Por qué? Porque tiene grandes planes para ti y para mí. Y si has dejado de hacer esas actividades pecaminosas, debes de vestirte del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. El cristiano vive libre del error, seguro en Dios. Cuando deja el pecado, se viste de la luz para andar vestido en Cristo y comprender efectivamente Dios tiene un gran plan para mí. Tal vez yo no lo comprenda al 100%, pero debo dejar los deseos de la carne y vivir para servir a Dios. Perdonen. Última de las estrofas. Mi Dios en cruz a su Hijo dio. Su vida el Hijo quiso dar. Allí del mal nos libertó para tomar su eternidad. Cuán hermoso lo que acabamos de leer. Es la última de las estrofas, pero nos habla acerca de lo que Dios ha hecho por ti y por mí y por toda la humanidad. Juan 3:16 y 17, todos los conocemos muy bien estos pasajes. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mi Dios en Cristo a su Hijo dio, y su Hijo lo hizo voluntariamente. Juan 10:14-18 nos explica lo que Jesucristo había dicho acerca de la parábola del buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejas, las conoce, sabe sus nombres y entrega la vida por ellas. Te invito a que leas esos pasajes. Juan 10:14-18 nos habla acerca de cómo Él tiene estas ovejas, tiene muchas más ovejas y se ha entregado, se quiso dar. Y dice en el versículo 18, nadie me la quita, nadie me quita esta vida.
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él está haciendo la voluntad del Padre porque Él desea hacer lo que es correcto. Y nosotros hoy podemos comprender, el Dios Padre dio a su Hijo se entregó para libertarnos del mal, para separarnos del pecado, para separarnos de la muerte eterna. Efesios 1, 19 al 23 nos habla sobre esto, cómo Jesucristo es a quien se le han dado todas estas cosas. Jesucristo las lleva a cabo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, el cual es su iglesia. La iglesia del Señor, los separados, los que viven para servir a Dios, son miembros del cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Para tomar su eternidad, Él ya está reinando y Él vendrá para buscarnos y llevarnos a reinar con Él. ¡Cuán hermoso es todo esto, hermanos! Ciertamente, es cosas que podemos decir, son difíciles de describir, pero es hermoso saberlo. Y me disculpo, hermanos, si se escucha mucho el ruido de la lluvia. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Gracias a Dios tenemos esta oportunidad de estudiar. ¿Cómo concluimos esta lección, amados hermanos? Debemos de leer en primer lugar el coro de este hermoso himno. Denme un segundo. El coro de este hermoso himno dice así: existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primer hombre del polvo creó, el gran yo soy, es nuestro Dios. Palabras de poder, palabras hermosas, palabras basadas completamente en la Biblia, como hemos estado estudiando a lo largo de esta lección. El hermano Dickus ciertamente hizo un hermoso trabajo en escribir este himno, tanto en el inglés como el hermano o la persona que lo tradujo al español, para que hoy le demos la honra y gloria a Dios que Él merece. El mundo te vende una vil mentira. El mundo te vende placer. El mundo te vende felicidad. El mundo te vende tantas cosas que al final de cuentas son temporales. Pero Dios ofrece cosas mejores, porque Dios está vivo. Dios da vida y Dios te ofrece vida eterna. Estás vivo, estás viendo, estás leyendo, estás escuchando esta lección porque estás vivo. Dios sopló aliento de vida en ti para que estés hoy escuchando esto. Mañana puede que sea muy tarde. Mañana puede ser que no estemos vivos. Mañana puede que seamos una de las tantas víctimas de esta pandemia. Pero Dios está vivo. Dios te ha dado la vida y Dios quiere que sigas vivo, pero vivo en Él. Y solamente puedes hacerlo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué te ofrece el mundo? Dos palabras: placer temporal. Puede que pienses que la vida de este mundo es buena, pero imagínate cuán buena va a ser la vida en el otro mundo. Sí, sufriremos, seremos perseguidos, pasaremos dificultades en esta tierra, pero cuando estemos allá no habrá lloro, no habrá lágrimas, no habrá dolor, no habrá muerte. Estaremos con el Señor para siempre y por siempre. Entonces, todo esto es hermoso de considerar. ¿Qué te ofrece el mundo? Nada. ¿Qué te ofrece Dios? Todo. Y tomando en cuenta esto, tomando en cuenta lo que estudiamos de la vida del hermano Dickus, tomando en cuenta lo que hemos analizado sobre esa hermosa alabanza que estamos estudiando en esta noche, deseo que te hagas esta pregunta, amado hermano y amado amigo. Dios te ha dado grandes oportunidades y habilidades. ¿Estás utilizándolas para servirle a Él? Si no lo haces, ¿qué estás esperando para hacerlo? Dios tiene hermosos planes para ti y para mí. Dios tiene hermosas formas de demostrarnos. Su creación nos muestra que Él tiene poder. Esta alabanza nos demuestra cuánto ha hecho Él por ti y por mí. Cuánto ha hecho Él para que volvamos a estar con Él. Él no está enojado contigo, Él está triste. Él desea que vuelvas al redil, que seas esa oveja que se perdió y vuelva a su pastor. Eso es lo que Dios quiere. Dios tiene hermosos planes, como te he dicho. Dios tiene grandes planes para ti. Pero está en ti si deseas aceptarlos y si deseas servirle a Él como Él merece. Muchas gracias por estudiar conmigo en esta noche. Espero que la clase haya sido de edificación y exhortación para ti, como lo ha sido para este servidor. Y sea cual sea la situación que esté pasando en tu vida, recuerda que nuestro Dios vive hoy. Dios no está muerto. Dios está vivo, sigue vivo y seguirá estando vivo porque Él es inmortal. Para Él no hay tiempo.
Él es antes del siempre y después del siempre. Todo el tiempo es en base a nosotros. Hoy nos ha dado la oportunidad de estudiar su palabra. Hoy nos ha dado la oportunidad de aprender sobre Él. Y espero, amado amigo, si no eres cristiano, puedas tomar la hermosa decisión de hacerlo pronto. Porque el día de mañana no está garantizado para nadie. Y el día de salvación puede ser hoy mismo. Dios te bendiga, tengas una hermosa noche y la paz de Dios sea contigo y con todos nosotros, esperando verles en la próxima oportunidad que tengamos para estudiar. Y si no, podemos ver en el cielo cuando ese gran día venga. A Él sea toda la gloria. Este es el día de encontrar la paz. No tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz.